Querido Triana, mi querido amigo, hoy creo que debe de ser un día en donde tenemos que dejar este miopismo que caracteriza a muchos de la Cuarta Transformación y ver lo que en realidad está sucediendo. Y es francamente grave lo que está sobre la mesa, mi querido amigo. Así es, Pedro. Al parecer, la mal llamada Cuarta Transformación está queriendo cerrar este periodo legislativo a tambor batiente. Nos han atiborrado de reformas regresivas en 3 días, lo que va de la semana, de hecho. Ahí tenemos esta reforma para que los ciudadanos estén obligados a entregar sus registros biométricos, incluso el iris, los registros celulares a una base de datos del gobierno. Ahí está la incursión de la militarización en la investigación científica a través del CONACYT. Ahí tenemos la ley de hidrocarburos, esta reforma, contrarreforma regresiva totalmente que puso sobre la mesa el presidente. Y lo más triste es lo que pasó ayer, en un albazo, en una bola rápida, la mayoría morenista, acompañada, por cierto, de algunos legisladores, senadores de oposición, del PRI, del PAN, del PRD, pues decidieron darle un golpe de Estado a la Corte, contravenir lo que dice la Constitución y extender el periodo de la presidencia del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y para empatarlo casualmente, con el término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su gran amigo. Entonces, pues esto ya es, ni siquiera lo están escondiendo, Pedro, ya es un intento de tomar, de capturar, de asaltar las instituciones del país, de compenetrar con toda su ideología, con toda su terquedad, todas las estructuras de bien común que existen o que nos quedaban. Y pues triste la situación que estamos viviendo. Imagínate si llegan a tener mayoría legislativa absoluta en ambas cámaras, que es a lo que aspira el presidente. Esperemos que esto no suceda, y pues por eso hay que concientizar a la gente, como tú bien dices. Me llama la atención, Triana, no solamente el silencio de el ministro Saldívar, pero el silencio de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Creo que ella, como ministra en retiro, también tendría que tener un posicionamiento legal, digo, como abogado, Triana, la opinión de un abogado como tú, que ve este tipo de cosas, que no hay que interpretar la ley para entender que se está transgrediendo la ley, y la forma en la que un grupo quiere tomar sorpresivamente el poder de esta forma es equivalente, y lo decía yo y lo reitero, a un golpe de Estado del Estado. Por supuesto que es un autogolpe de Estado el que está llevando a cabo el presidente de la República. Hay instituciones que, independientemente del paso de los sexenios, Pedro, continúan, siguen ahí, porque los intereses del Estado mexicano van mucho más allá del gobierno en turno. Entonces deben de prevalecer, pervivir, diría la secretaria de Gobernación. Y en este caso no se está respetando, se está confundiendo el Estado con el gobierno, y eso es muy peligroso. La Constitución es clarísima. Tendría que llamarse a renovar la presidencia de la Suprema Corte, la titularidad del Poder Ejecutivo, pero el presidente quiere que el actual titular, que es el señor ministro Saldívar, que ha sido una verdadera decepción, porque ha funcionado simplemente como matraquero del régimen, quiere que lo acompañe hasta el final de su sexenio. Eso nunca se había visto, nadie se había atrevido a tanto. Y como bien dices, ¿dónde están los críticos de gobiernos anteriores, los que criticaban las cuotas en los nombramientos de los ministros, de los consejeros del INE, de los comisionados, de los magistrados? ¿Dónde están esas voces? Están siendo cómplices de este atraco, de este golpe de Estado, que por supuesto que lo es, este autogolpe de Estado que está dando el presidente de la República contra el Poder Judicial. El presidente acepta que él mandó la iniciativa. Claro, al parecer este adendum que se hace sobre ampliar el mandato del ministro Saldívar fue la idea chusca de algún senador, me quiero imaginar que de Ricardo Monreal, claro. Pero parece ser que amor con amor se paga, ¿no? Entonces no nos queda más que pensar que lo que sigue es la ampliación de mandato del mismo presidente de la República. Es que eso es lo que nos obligan a preguntarnos, Pedro. ¿Qué es esto? ¿Es un ensayo? ¿Es un laboratorio de lo que podría venir con el periodo de la presidencia de la República para buscar la reelección de López Obrador? Pues que quisiéramos pensar que no, pero ya no sabemos qué pensar, porque este gobierno ha hecho lo inimaginable y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de concentrar más y más poder, y eso es gravísimo. Fíjate qué grave lo que estamos viendo. Se sobreempodera al titular en turno
ante el Poder Judicial, que son los que en última instancia definen si es constitucional o no algo. Por lo tanto, si llega una impugnación ante ellos mismos, pues ni modo que afecten sus propios intereses. Ya, si estuviera en contra el señor Saldívar, ya lo hubiera manifestado. Por supuesto que lo están dejando pasar. Este es un asunto de complicidad entre poderes y pues ya estamos viendo un estado avasallador como el que no veíamos desde hace varias décadas. Creo que históricamente el cambio de estafeta en el Poder Judicial siempre ha sido impoluto. O sea, no recuerdo yo en mi archivo, ahora sí que en mi archivo cerebral, no recuerdo algún escándalo en donde este cambio de estafeta de la presidencia del tribunal más importante de nuestro país se haya dado en medio de escándalos. Y hoy tenemos un presidente que, como bien lo dices, el presidente, ministro presidente, si estuviera en contra, hubiera tenido una reacción inmediata a lo que él en algún momento llamó fraude constitucional a la ampliación de mandato de la famosa ley Bonilla. Y no solo de la ley Bonilla, recordarás que en el año 2017 se amplió el plazo, de manera inconstitucional, por cierto, me tocó votarlo en contra como diputado, de los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el propio ministro Saldívar se manifestó en contra, diciendo que era un fraude a la ley. ¿Qué es lo que es? Un fraude a la ley. Y también es un fraude a la ley extender su mandato. Esta es una toma por asalto del Poder Judicial y eso es muy peligroso porque es la acumulación cada vez más de poder en el Poder Ejecutivo. Te agradezco mucho, mi querido amigo. Tenemos que estar muy pendientes hoy más que nunca, y después de ver lo que estamos viendo, creo que esta acción debe de ser un parteaguas importante a escalar en gran medida la recuperación de nuestro país. Así es, Pedro, y si ya nos retacaron de reformas regresivas esta semana, hay que esperar que viene la que sigue y la que sigue. Les quedan 2 semanas de periodo para seguir regresando en el tiempo. Hay que estar pendientes. Te mando un abrazo, Triana. Un abrazo, Pedro, buen fin de semana. Igualmente.